Buenas tardes, mi nombre es Julio Roberto Espitia Fernández, actualmente estudiante de Ingeniería Industrial y estoy realizando el curso de Física General. A continuación voy a realizar la sustentación mediante un video de cómo se puede utilizar el software para realizar las diferentes actividades de cálculos de acuerdo a las variables que nos plantean en el desarrollo de la tarea número 1. En esta tarea tenemos el numeral 1 que tiene 3 literales y el literal A nos habla de que debemos seleccionar los valores de acuerdo, nos indica acá el último dígito de la cédula y nos pone unas condiciones que deben estar constantes. También nos habla que estos valores iniciales deben mantenerse como salen por defecto. Entonces, para el literal A nos habla que debemos de tener una gravedad de 9,1, una altura de 0 y un ángulo de 45. De acuerdo aquí con aplicativo del software, en esta parte inferior izquierda, podemos manejar y graduar el cañón de acuerdo al grado que nos solicita el ejercicio. Nos está pidiendo 45 grados. Y con base al último dígito de nuestra cédula, colocarle la rapidez que necesitamos. En este caso necesitaríamos de 5. Entonces aquí en la parte inferior también modificamos, realizamos el lanzamiento y automáticamente nos va a mostrar cuánto fue el recorrido y utilizando esta parte, este aplicativo, para poder tomar la altura y la longitud horizontal que realizó la partícula. En este caso tiene altura de 0,64 y una longitud, un recorrido horizontal de 2,55. Esa información la colocamos en la tabla número 2, donde colocamos la velocidad, la altura máxima y el alcance horizontal, que es la información que colocamos en este momento. Adicionalmente, de acuerdo después de haber realizado las simulaciones con cada uno de los valores de velocidad, nos formulan una pregunta, que qué relación existe entre el valor de la velocidad y el valor de la altura máxima y el alcance máximo, justifica la respuesta. Entonces la relación que existe entre el valor de la velocidad y el valor de la altura máxima y el alcance máximo es que la altura y el alcance máximo es directamente proporcional con la velocidad aplicada del cañón. Continuando con el desarrollo de la actividad, el literal B nos dice que debemos de dejar una gravedad de 9,81, una altura de 0 y una velocidad constante de 10 metros por segundo. Realizamos la colocación de la velocidad en el simulador en la parte inferior y ya vamos a poner de variables los grados. Y en este caso pues a mí terminaba en 5, entonces coloqué 35, 45, 55, 65, 75, 85 grados y realicé los respectivos cálculos y con desarrollo de la simulación. Entonces empecé con 35 graduando el cañón para hacer su respectivo lanzamiento. ¿Sí? Entonces ya me arrojó pues digamos un recorrido y una altura un poco más alta. ¿Sí? Realizo la medida de la altura, me da 1,68 y una longitud de 9,58, perdón. Esa información, ángulo por ángulo, realizo la misma simulación y la coloco en la tabla, la altura máxima y el alcance. ¿Sí? De acuerdo a la información y a la simulación realizada, nos dan una pregunta que qué relación existe entre el valor del ángulo y el valor de la altura máxima y el alcance máximo. Entonces la respuesta que brindo es que la relación que hay entre el ángulo y la altura y el alcance máximo es que cuando el ángulo se acerca a 90 grados alcanza su mayor altura, pero su horizontal se reduce, la longitud horizontal, el recorrido horizontal. Y cuando el ángulo está próximo a 45 grados alcanza su mayor distancia horizontal, pero se reduce su altura. ¿Sí? Continuando con el desarrollo del literal número C, nos solicita que debemos dejar el ángulo en 45 grados, una altura de 0 metros, una velocidad de 10 metros sobre segundo. Y en este momento vamos a cambiar, la variable va a ser la gravedad. Entonces ahí sí podemos modificar acá las constantes que venían por defecto y le colocamos la gravedad en 5, lo más preciso que se pueda. Ya pudimos en 5.
y realizamos la prueba. Nos dice que el ángulo debe estar en 45 grados. Realizamos el grado aquí en la parte inferior. En la parte inferior realizamos las condiciones, miramos la altura del tema y realizamos el respectivo lanzamiento. ¿Sí? Este ya nos tuvo un recorrido un poco más alto. Vamos a ver qué altura nos arrojó. Nos arrojó una altura de 5 metros y un recorrido de 20. ¿Sí? La longitud horizontal es 20, o el alcance horizontal que alcanzó la proyectora es 20. Entonces de igual manera lo consignamos en la tabla, le ponemos la gravedad que fue 15, la que debemos modificar en 5, en 15 y en 20, y colocamos sus respectivas alturas y su respectivo alcance. También de este desarrollo de este ejercicio nos dan una pregunta que dice que qué relación existe entre el valor de la gravedad y el valor de la altura máxima y el alcance máximo, justifique su respuesta. Entonces la respuesta que brindo es que la relación que hay entre la gravedad y su altura y su alcance máximo es que es inversamente proporcional. Entre mayor sea la gravedad, menos va a ser su altura y alcance. También nos dice que con los valores del contenido del literal B, realicemos una gráfica de alcance horizontal versus ángulo y que analicemos qué comportamiento tiene el alcance, si aumenta o disminuye. Entonces realicé la gráfica en un archivito en Excel y compartí aquí ya en el archivo en Word, y lo que se evidencia es como una parábola donde alcanza su máxima altura, o se evidencia que el máxima altura está en 45 grados y que a partir de ahí empieza a decrecer la curva, ¿sí? Empieza a hacer decrecimiento. Antes de 45 va aumentando y después de 45, como se evidencia en la gráfica, va decreciendo, va disminuyendo. Entonces ahí estamos dando como una respuesta al interrogante. Entonces, la respuesta que brindo ya formulada es que el comportamiento que se presenta en la gráfica es de una forma de una parábola, donde se evidencia su máximo alcance en 45 grados, pero tiende a decrecer en la gráfica, por ende disminuye. ¿Sí? También el ejercicio nos dice que formulemos una pregunta para nuestros compañeros y que la compartamos en el foro y que ellos puedan dar su respuesta. Entonces la pregunta que formulo es que, de acuerdo a los ejercicios desarrollados en el simulador, ¿qué pasaría si aumentamos la masa del cañón? Y se aplicaría para todos los ejercicios los cambios. Muchas gracias por la atención prestada. Quedé muy atento a sus comentarios, muy amable. Hasta luego.